Hola a todos, bienvenidos y gracias por estar acá con nosotros. Yo soy Dan Shaliach en la familia Noga Tzioni y también de la agencia judía acá en Argentina. Bueno, estamos reunidos hoy acá porque los Shlichim y Peilim de la familia Noga en Latinoamérica haya recibido de los 2 últimos días muchas preguntas de la Anagot, de los Madrijim, de los Hanejim y también de los padres sobre las preguntas qué está pasando hoy día en Israel y por qué está pasando justo ahora. Así que con todas las preguntas que recibimos nosotros en el proyecto Manigut Amlat, junto con la Maskiruta de Aramit y con los otros Shlichim que están en Amlat, estuvimos pensando que es muy importante que todos entiendan la realidad que hoy día pasa en Israel. Para eso decidimos organizar una charla con Tuti, que va a explicar un poco de lo que está pasando hoy día en Israel. Pero antes quiero agradecer a todos que están acá, los Shlichim, Pilim, ustedes, y también al departamento de Noah Halutz, de la Organización Sionista Mundial, por su constante apoyo del proyecto Humanitario. Bueno, voy a decir algunas cosas de Tuti, pero él va a explicar más quién es él y eh, lo que va a hablar hoy. Así que Tuti es docente y investigador en relaciones internacionales de la Universidad de Berlín, que se llama Frey, y de la Universidad Hebrea, que está en Jerusalén. Enseña en el Majón de Madrijim más de 10 años materias de conflicto y político exterior israelí. Así que la mayoría que estuvieron en Shnat me imagino que ya lo conocen. Así que Tuti, gracias por estar acá con nosotros y dar de tu tiempo. Y te doy la palabra para explicar lo que está pasando en Israel. Gracias, Tuti. Bueno, gracias Dan, gracias a toda la familia de Nuara Tzioni. Y hablando de familia, que es lo que nos tiene presentes, si hay un lazo de honor, ahí la ven a Romy, que en verdad está acá al lado mío, que es la Rosh Hinuch de Anoar. Y bueno, gracias a Anoar por la invitación y a mi señora esposa eh, por, por la oportunidad de compartir con ustedes algunas ideas. Eh, Ustedes plantearon la opción de qué es lo que está pasando en Israel. Y eso es una pregunta que en relaciones internacionales nosotros llamamos descriptiva. ¿Qué es lo que está pasando? Y lo vamos a hacer, ¿sí? Porque información es poder y es importante poder entender qué es lo que está pasando. Pero les quiero proponer antes de empezar y antes de compartir, si les parece bien, un PowerPoint sobre qué es lo que está pasando, que pasemos a la parte que en general nos gusta más en relaciones internacionales, que es la parte analítica, y es por qué está pasando lo que está pasando. Y puede ser que los agarre un poco, en general uno lo hace al final, después de la parte descriptiva, pero yo los quiero tener conmigo. Y les quiero proponer entonces que pongamos sobre la mesa de entrada la parte analítica, intentemos preguntar por qué está pasando lo que está pasando y dejemos abierta la pregunta hacia el final de nuevo, ¿sí? Y después hagamos ese proceso de ver qué es lo que pasó como para intentar responder estas preguntas. Y quiero intentar ir de lleno a 3 puntos centrales. Y quiero traerlos bajo un argumento, y es que venimos de una década, hablaste Dan de una década del Majón, vamos a llamarlo la década de los 2010, ¿sí? Venimos de una década de una concepción. En Israel se habla de concepción, de una concepción, viene de la idea de la época de la guerra de Yom Kippur, que lo que se quebró en la guerra de Yom Kippur fue una concepción. No voy a entrar ahora de qué fue la que se quebró y qué fue lo que se aprendió. Concepción viene a ser una especie de doctrina, una especie de entendimiento que había, que se rompe con un evento, eh, y a partir de eso hay que crear algo nuevo, reconstruir algo nuevo. Y la concepción, la doctrina que quiero plantear, que se está rompiendo en este mismo momento con lo que está pasando en Israel, a raíz de este conflicto, a raíz de este choque, tiene 3 patas. ¿Sí? La primera se trata de gobernabilidad y Estado. ¿Sí? Jamás ha sido en la última década oficialmente legitimizado por parte de Israel como una fuerza gobernante. O para decirlo de una manera más clara, Gaza en la última década ha sido reconocido como Israel como un Estado. No de manera oficial,
sino de una manera tácita, que es un Estado, una población en un territorio con una fuerza que gobierna de manera reconocida. Es lo más cercano a qué Estado. En buena medida podemos decir que en esta última década, ¿sí? Podemos decir desde el 2009, desde la guerra del 2009 hasta ahora, sería un poquitito más de la década, Gaza, la franja de Gaza, ha sido estatal, a Hamás le hemos dado fuerza gubernamental. ¿Y qué nosotros sabemos de relaciones internacionales? Que cuando vos a alguien le das gobierno, ahora tiene lo que perder. Tiene poder, y en el momento que tenés poder, tenés lo que perder. Y en buena medida acá hubo una especie de alianza, de nuevo tácita, entre el gobierno israelí, venimos de Likud, ¿sí? Netanyahu, y no ha cambiado, y el Hamas. Y los une intereses. No quiere decir que realmente se han sentado en la mesa y han entablado una alianza, sino que desde el 2009 hasta hoy, la alianza va por recibir poder reconocido, incluso en los últimos años, financiamiento para poder mejorar un poco la calidad de vida, y eso probablemente fue ahora lo que vamos a hablar el segundo punto, que es el elemento militar. Eso se rompe acá. Eso se rompe acá. El pensamiento de que Israel le da gobierno al Hamas y eso va a hacer que se modere, pareció romperse en el 2012, lo contuvieron. Pareció romperse en el 2014, no solo lo contuvieron, sino desde el 2014 hasta ahora hubo una especie de silencio y pareció que esa concepción funcionaba. Se rompe. ¿Por qué ahora Hamas rompe y va en busca? Es algo que nos tenemos que preguntar. Pero se rompe y hay que preguntarse qué hacer con eso. Segundo punto, que va de la mano, es el daño militar. En los años estos, hace 2009, 2010, estaba creando algo que se llama la cúpula de hierro, que me imagino que todos ustedes la vieron, ahora después vamos a ver alguna foto. Y lo que generó como parte de esa concepción, de esa doctrina, es que el daño militar que jamás le hace a Israel es tolerable. Israel no lo va a decir, porque la población que más sufre en general es algo que políticamente no pasa. Alguna vez lo han comentado y le han saltado con todo, pero el pensamiento era, y eso se lo vio sobre todo en el 2012 e incluso en el 2014, 52 días de guerra, ¿sí? Que Israel podía en estos 52 días seguir un poco la vida y conseguir sus objetivos militares. Se rompe en este momento. Cuando estamos, no porque en el 2014 no tiraron sobre Tel Aviv y la zona del centro, no porque en el 2012 no tiraron un poquito más cerca sobre Ashdod y Ashkelon también, es decir, hoy en día eso lo vemos, sino por la fuerza del daño que están generando. No porque Kippat Barcel, la cúpula de hierro, no funciona, el Iron Dome funciona. Y funciona más o menos con un porcentaje probablemente similar al anterior. Se hablaba de un 90%, en su momento nosotros hablamos del 93%. El asunto es que ese 10% que hoy cae, dado que tiran mucho más junto y a mucho más distancia y con mayor capacidad destructiva, genera un daño que no es tolerable. Es decir, acabamos de escuchar ahora a Netanyahu diciendo, Israel probablemente va a pelear por lo menos una semana más. Yo no estoy seguro que Israel le sea tolerable en la fuerza que está teniendo hoy el impacto una semana, si es en la manera que está siendo actual del Hamas, y ni que hablar 52 días como la vez pasada. Quiere decir, acá hay un cambio de reglas de juego. Y por ende, hay que preguntarse qué es lo que va a pasar. De nuevo, no tengo información en este momento militar. Acá hay preguntas claras que hay que hacerse. ¿Cuántos misiles tiene el Hamas? ¿Cuántos misiles tiene la Jihad Islámica? Se habla de 8.000 uno, 8.000 el otro. No sé. ¿Cuánto a largo distancia? ¿Cuánto a corto distancia? ¿Cuánto con capacidad de pegar allá? No entramos en esas preguntas. Son preguntas relevantes que en Israel probablemente las estén barajando. Pero hay algo que es claro. Si antes decíamos el daño es tolerable, la guerra que estamos viendo en este momento, la operación que se impuso a Israel en este momento, no está claro si puede ser tolerable en el mediano y largo plazo. Y eso implica cambio de estrategia. O reforzar la estrategia vieja, ahora vamos a preguntar. Y la tercera punto
y no es menor, hay quienes dicen que es incluso el punto mayor, va de la mano de una concepción, si quieren, que se la vamos a llamar la depalestinización del conflicto. Estuvimos siendo testigos en esta última década plus de un intento de coexistencia sociopolítica en el cual, sobre todo dentro de Israel, la población árabe de a poco se volvía una situación, les diría, pre-intifada, de la primera, previo al 1987, en donde todo indicaba población árabe israelí o palestino-israelí, que ciudadanos, minoría, y como la política en Israel es una política identitaria de minorías, cada minoría pelea por sí, también los árabes israelíes, los palestinos, pelean, quieren ser parte del gobierno o quieren ser parte de la sociedad y pelean por sus derechos. Sentíamos progresivamente que hacia eso íbamos. Y hay un montón de experimentos para la gente cercana de Jerusalén, el tren lento en Jerusalén y otros asuntos. Y el punto más central que estábamos en la cumbre era ¿qué? La posibilidad de que de repente la derecha, el Likud, entre al gobierno a un partido árabe, que incluso un partido árabe islámico, más moderado supuestamente, pero partido árabe islámico, y que si no la derecha, quizás ahora sí es partidos de derecha, centro, izquierda, si es que era la alternativa. Quiere decir, se puso sobre la mesa y se parecía ser algo viable. Y ¡boom! Llega la guerra y todo indica que ¿qué? Por lo menos lo que dicen los analistas, eso ya no sería viable de nuevo. ¿Y qué pasaría con este proceso de coexistencia sociopolítica o de depalestinización? Estamos viendo en Lud y en Akko y en Nicolás, en Jerusalén y en otras ciudades mixtas o compartidas en donde hay población judía y población árabe, donde jamás se ha preocupado por intentar encender ahí las llamas, muchas veces trayendo gente de afuera, no es siempre gente de la propia ciudad, pero lo cierto es que ahí están siendo en este momento los enfrentamientos, es lo que estamos viendo en la tele y es lo que más preocupa. Si Israel pensó que las imágenes de la primera intifada, 1987 hasta 91, 92, y de la segunda intifada, 2000, 2001, 2002, un poquito más incluso, en donde la población árabe israelí se levantó, e incluso en los lugares, las ciudades, en los lugares de trabajo, se levantó y quiso generar un nuevo status quo, si se pensó que se había dejado atrás, ahora tenemos un signo de pregunta. Y para terminar entonces este argumento analítico, vuelvo a decir, y pasar a un poco de hablar de eventos y después preguntas, la pregunta entonces que hay que hacerse es, ok, si esta guerra rompe la concepción, ¿qué se hace? Hay que buscar una nueva concepción, una nueva doctrina, y ahí puede haber muchas formas, quizás hablemoslas después, invasión, negociación, no cooperación, podemos discutirlas después. O si en verdad hay que preocuparse en este momento de fortalecer la concepción vieja, de que la guerra termine fortaleciendo cada una de estas tres patas que les conté ahora. Que quede claro que jamás es lo que se dice en hebreo la ktobet, la dirección, y que eso en una negociación final se mantenga, que quede claro que el daño a Israel es tolerable, es decir, Israel sale bien parado de esta guerra y le genera un daño importante en Hamas, y queda claro de que se puede mantener un poco esa depalestinización, esa coexistencia. Preguntas abiertas. Y estas preguntas abiertas les quiero preguntar, los quiero invitar entonces a que analicemos un poco, medio rápido, con un poco de fotos y un poco de el proceso de este evento o de este choque, y que volvamos a estas preguntas al final y quizás que ustedes puedan proponer preguntas. ¿Les parece? Muy bien, espero no haberlos dormido. Por ahora no escuchamos sirenas acá. Puede ser algo que a veces permita levantar. Sí, no voy a llamar. Ok. Familia Anuar Accioní, familia Bainer y amigos presentes y otros invitados adicionales. Agradezco ante todo a Romy y Mato, se preocuparon un poco de armar y Dan, este PowerPoint. Ante todo, aclaro, no lo dije antemano, estas opiniones son opiniones mías y este análisis son análisis míos, no representan ni a las universidades a las que yo trabajo, ni al Majol Madrid Hul, por las dudas. Esto se dice disclaimer. Pero no puedo escuchar Y pasamos un poco a hablar del proceso. ¿Sí?
Ok, vamos a hablar del trasfondo, el background, ¿sí? De dónde venimos, para un poco poder tener un panorama general. Vamos a hablar de la anatomía del choque. Nosotros hablamos a veces de anatomía. Hay un libro famoso que aprendimos, se llama Anatomía de una decisión, de Graham Allison. Vamos a intentar contar un poco cómo se dio ese choque, rapidito, ¿sí? Hacia dónde vamos, y vamos a entonces ahí a volver a estas preguntas. Ok, recordemos entonces algunas cosas que están de trasfondo. La imagen que ven a la izquierda es del corona, en verdad del post-corona. En Israel, Israel está saliendo del corona. Es decir, el mundo todavía, y esto lamentablemente yo sé que en América Latina lo tienen muy presente, no solo está presente, sino que está en su cumbre o está muy alto. En Israel hay una sensación de que esto, se dice en hebreo, meajorainu, ya está atrás nuestro, podemos preocuparnos, podemos volver a nuestros viejos problemas. ¿Sí? Interesantemente, desde que esto comenzó hasta hoy, este año y medio se puede decir que fue el año y medio más calmo que por lo menos yo recuerdo hablando de esta década de plus. Quiere decir que el elemento del corona fue algo que, como en todo el mundo, frenó otros problemas. Caja de Pandora que cuando se rompe salen problemas afuera. Y esto también va de la mano con relaciones internacionales. Tenemos que entender que hay un contexto internacional y es que Israel viene del gobierno estadounidense, probablemente de los más amigables, más que amigables, de los que demostraron mayor apoyo a las posiciones históricas israelíes, e incluso más allá de eso, una relación personal muy, muy fuerte. Y si bien Biden, el presidente de Estados Unidos nuevo, y los demócratas en general que gobiernan hoy en día parecen también muy amigables y apoyando, es una pregunta cuán comprometidos pueden estar con Israel y sobre todo en caso de una guerra. Es decir, podemos entender que lo que está pasando ahora es la primera prueba de fuego que están poniendo en la región a Estados Unidos y a Biden en particular, a ver cómo reacciona. Y hemos visto un zigzag, ¿sí? Inicialmente Estados Unidos con reacciones hablando de que preocupa de la seguridad de los dos lados, y hoy vimos una rectificación que apoya a Israel, y etcétera, etcétera. Es decir, está presente. Hay que tener en cuenta, Biden está preocupado en este momento con el coronavirus, con temas internos, quiere lo que en hebreo se llama silencio industrial. No me molesten. Y esto implica que probablemente haya una presión o vaya a haber una presión más adelante hacia Israel en terminar este asunto si es que está generando un daño para Estados Unidos a nivel internacional y a nivel de sus alianzas. Hay que ponerlo sobre la mesa. ¿Sí? Situación de corona en el mundo, situación de Estados Unidos. Y venimos también de una situación regional que para Israel traía cambios. Hablando de esta concepción de la depalestinización del conflicto, había tenido una implicancia. Y la implicancia era que la sensación de y se rompió con un paradigma. Yo era de los que creía que no se iba a poder. Y uno de los, se puede decir, los éxitos de la diplomacia israelí, por lo menos como se lo planteó en su momento, fue lograr avanzar tratados de normalización con países como Emiratos Árabes, Bahrein, Marruecos, etcétera, que hizo, y a eso se suman relaciones muy correctas con Egipto, no tan buenas con Jordania, pero por lo menos siguen, y con otros países de la zona que hacen pensar y decir, a nivel regional Israel estaba en una situación bárbara, sin tener en cuenta, por supuesto, la imagen de la derecha, que es Irán. ¿Sí? Es decir, el foco de Israel en este momento en la región estaba siendo el tema Irán y por ende también el tema Siria, es decir, la presencia iraní en Siria. Ese era el foco. Ahí estuvieron todas las energías de esta última década plus, que por cierto, época de primaveras árabes y demás. Y por ende también eso trajo estos acuerdos, que no es el momento para hablarlos de. Estos acuerdos tienen mucho que ver con una alianza contra Irán. ¿Sí? Irán, chiita, persa, versus los países árabes, sunitas, plus Israel. Quiere decir que esto también está de fondo. ¿Sí? Jamás esta última década estuvo en una situación muy complicada por ser árabe, sunita, pero por otro lado aliado de Irán a lo largo de muchos años, y muchos años estuvo no sabiendo con qué jugar en este casamiento, con qué parte de la familia estaba, y se puede decir que ahora que Siria está más estable,
y etcétera, se anima a volver a jugar. Quiere decir que el tema iraní está de trasfondo. Y el último tema son elecciones. Venimos de elecciones, en el caso de israelí, de varias elecciones, Israel, democracia, frágil, por parlamentaria, multipartidista, y sin capacidad de poder armar gobierno. Netanyahu venía de intentar armar gobierno y no volver a poder conseguir sus 61 para armar gobierno, y aparentemente se estaba gestando, como les conté antes, una coalición. Ahí vemos de figuras de Naftali Bennett, de la derecha, religiosa, sionista, o una mezcla en este caso, en conjunto con Gideon Sa'ar, ex derecha del Likud, etc., plus Yair Lapid, centro izquierda, plus laborismo, Meretz, y etcétera, y la posibilidad quizás también del partido de Abbas, Ram. ¿Sí? Quiere decir que esto estaba de trasfondo también. No es menor. En general, se entiende en relaciones internacionales que cuando alguien está débil, los otros ganan de eso. Tu enemigo gana de eso. Israel lo usa también. Cuando quiere generarle problemas a Irán, intenta debilitarlo internamente. Es común, normal. Quiere decir que también podemos entender que el adversario en este momento está utilizando la debilidad interna. Y a eso se suma el otro elemento que no es menor. Si en Israel se tiene muchas elecciones, en la Autoridad Nacional Palestina, ¿sí? No se tienen elecciones. Y se viene de una historia en donde Abu Mazen, el raíz, el chairman, se puede decir el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, convocó nuevamente a elecciones. Una historia, ya se sabía cómo iba a terminar, y terminó en donde, sabiendo que iba a perder y que probablemente jamás iba a ganar, como había pasado en su momento previamente, cancela las elecciones. ¿Sí? ¿Y quién liga? Obviamente, Israel. No vamos a entrar en las discusiones, por qué la cancelación y todo, pero es claro que Israel, por supuesto, tenía mucho de perder con esas elecciones, pero los que la cancelan son los palestinos, y en definitiva, Israel liga por ese problema. Quiere decir que este es un poco el trasfondo, hablando de lo internacional, de lo regional, de lo local, y todos estos elementos aportan a algo que es la decisión de Hamás de salir al choque. Ahora, interesantemente, hablando de anatomía, hasta hace 2 semanas, cuando los analistas aquí hablaban, se decía, Hamás no está interesado en ir al choque. ¿Sí? Y si podemos hoy en día, creo, hay un consenso, ¿sí? Mirando con el diario del lunes, es que fue un error estratégico total. Y, si Israel realmente pensó así, falló, y si no pensó así y le dijo a la población algo distinto, también falló. Porque no preparó a la población para lo que se venía. O podemos verlo como un desenvolvimiento de eventos. Y que, bueno, una situación en Jerusalén con un barrio, en Sheikh Jarrah, una cuestión de viviendas de palestinos, que en verdad no eran los verdaderos dueños, pero que la Corte Suprema ordenó devolverlas a los dueños. Al mismo tiempo los palestinos viéndolo como un caso de colonialismo y etcétera. Presión local, presión internacional, manifestaciones. Pesado. Al mismo tiempo, y quizás antes, estamos en época de Ramadán. Época de Ramadán es época de ayunos, es época de, digamos, el elemento religioso está muy fuerte, y ya podemos hablar de hace un mes, en verdad, de que se siente el caldo de cultivo en manifestaciones, mucho más allá de lo del tema de Sheikh Jarrah. Y hay quienes dicen que en verdad por detrás de esto estaba la gente propia del Hamas intentando calentar el ambiente, o en fútbol diríamos embarrando la cancha. ¿Sí? Y eso hizo de choques en la ciudad vieja de Jerusalén, inclusive en las mezquitas, y se puede decir que eso es el punto central que ha llevado a, en la última semana y media, la sensación de que ya no es un elemento interno israelí, sino Gaza. Y Gaza quiere decir disparos de misiles, pero jamás toma la decisión. Hace una semana, Mohammed Def, el jefe, o el militar, o digamos simbólico,
del Hamas da un comunicado que advierte que si siguen las amenazas, digamos, el choque con los sionistas, que va a irse a una operación más grande, no se cree, se lo vio como una amenaza, y finalmente se tiene disparos hace unos días sobre Jerusalén, varios, y sobre la zona centro, es decir, inclusive Tel Aviv para el norte, para el sur, ¿sí? Bat Yam, Ra'anana, Herzliya, muchas de las ciudades que ustedes conocen, y una cantidad enorme sobre ciudades cercanas a la Franja de Gaza, como Ashkelon, Ashdod, ahora también Beersheba, ni que hablar Sderot y otras. Cúpula de hierro, y como hablamos, cúpula de hierro aguanta parte, pero parte pasa con un daño bastante fuerte, con traumas, con imágenes internacionales, y eso no le queda a otra a Israel, que si bien hasta ahora Israel siempre intentando contener, se puede decir, el evento, intentar frenando, Israel lo vio como una cuestión inicialmente de días, a Israel no le queda, se puede decir ya desde ayer, otra que entender que esto va para largo. Y este es el punto central que tenemos que ver, es decir, jamás decide el timing de esta batalla, jamás evidentemente fue una decisión estratégica, se preparó para esa, decide cuándo largar, decide cómo largarla, sus líderes militares y políticos están bajo tierra, si bien Israel hoy alcanzó algunos de medios medianos, se puede decir, de temas de inteligencia, Israel está jugando, se puede decir, a intentar jugar a contragolpe. ¿Sí? Bueno, yo soy uruguayo de origen, y los uruguayos sabemos jugar muy bien de contragolpe, pero muchas veces contragolpe te pone en una situación brava, ¿sí? Y en ese sentido Israel está hoy en día con una desventaja estratégica clara, que si bien Israel es mucho más potente, poderoso en términos militares, está corriendo de atrás. ¿Sí? Y eso implica que si probablemente hoy en día Hamas ya consiguió lo que en hebreo llamamos la Tmunat Nitzahon, la imagen victoriosa, y podría cerrar quizás acá este asunto, Israel no puede cerrar en este momento el asunto. Y por ende esto va a tener unos días más, por ambas partes disparando. ¿Sí? ¿Hacia dónde vamos? Primero que nada, preguntas, ¿sí? Quiero plantear preguntas para volver a las preguntas previas, pero preguntas ahora del qué va a pasar. ¿Qué va a pasar con Hezbollah y qué va a pasar con Irán? Esta es la pregunta inicial, es decir, queda, se puede decir, en una operación entre Israel, si estamos hablando de un país con capacidades nucleares, ¿ok? Textiles, como se llamaba en una época, sí, capacidades convencionales de potencia regional y quizás mundial, versus se puede decir, un ejército hoy en día no mal armado, pero no deja de ser, y ni que hablar, una organización terrorista y guerrillera y etcétera, pero no deja de ser, no es cuadro, ¿sí? Pero con capacidad de generar un daño a Israel, como les dije antes, no menor. ¿Sí? Esto lo llamamos en teoría de relaciones internacionales no balance de poder, es decir, acá no hay balance de poder, pero hay balance de amenaza. Es decir, jamás tiene capacidad de generarle un daño a Israel suficientemente grande como para que Israel sea disuadida. Quizás, hay que ver. Y entonces, la pregunta es si entra Hezbollah e Irán, porque ahí ya estamos hablando de otros 150.000 misiles en el caso, o quizás más, en el caso de Hezbollah, con posibilidad de otro tipo de cabezas disparando, mucho más capacidad lejana, y ni que hablar Irán, ¿sí? Que hasta ahora nunca hubo un enfrentamiento directo con Irán, pero es una pregunta para hacerse. Hoy escuchamos de Hezbollah e Irán supuestamente mensajes de decir no tenemos intenciones de meternos, tenemos nuestros problemas en otro lado, pero es una pregunta para hacerse. Y la otra pregunta es Siria, ¿sí? Si en la situación en la que viene estando Siria, si puede interesarle a Siria quizás también calentar el frente del norte. ¿Sí? La comunidad internacional. La última década que hablé de la concepción, entre de todo, ni que hablar de la llegada de Trump al gobierno y cambios en Europa y en América Latina, la comunidad internacional había aflojado un poco. Habíamos venido de la época de lo que llamamos, Ehud Barak había llamado el tsunami mediní,
la sensación, ¿sí? De 2010, 2011, 2012. Es en general la época que yo estudié, buena parte de mis publicaciones son sobre esa época. ¿Sí? Yo estudio temas de delegitimación internacional y Israel estaba en una situación brava a nivel internacional. Y la pregunta es si volvemos hacia ahí. Esto en el lenguaje en israelí se le dice, en los informes se le dice el reloj de arena internacional. ¿Cuánto tiempo el mundo le permite a Israel para poder conseguir sus objetivos? Y es una pregunta en este momento. Israel tiene backing, tiene apoyo, pero ¿cuánto? Lo vamos a ver sobre la marcha y lo vamos a ver sobre todo cuando haya errores, porque en guerra, la guerra es trágica para todos lados y siempre hay errores. ¿Sí? Y eso, en esos momentos es que se prueba dónde están el verdadero apoyo y dónde están los amigos, si es que se puede hablar de amigos en relaciones internacionales. Y una última pregunta es ¿qué va a pasar con Israel? ¿Sí? Estamos hablando de un Ramatkal, de un comandante en jefe, Kojavi, que es la primera guerra. Eso implica también preguntas de qué capacidades. En general se lo veía como un comandante en jefe halcón. Hasta ahora Israel ha reaccionado relativamente tranquilo. Si la guerra del 2006 había sido una especie de, se lo llamó en su momento de Baal Habait Mishtagea, el dueño de la casa se enloquece, todavía no hemos visto que el dueño de casa se enloquece. Y eso que jamás pegó fuerte y pegó de entrada. Es decir, que hay que ver hasta qué punto está dispuesto a ir hacia adelante en jefe del ejército en general y el comandante en particular. Y eso es a la derecha, la foto de la derecha, y tenemos la foto de la izquierda, que es en este momento la dirección política, y ahí tenemos a Netanyahu, primer ministro, Gantz, ministro de Defensa, Ashkenazi, ministro de Relaciones Exteriores. Se puede decir que son los más experientes. Tenemos ahí dos Ramatkalim, ex comandantes en jefe. ¿Hacia dónde gente que esta concepción, se puede decir que la vivieron todos estos años? ¿Sí? La formaron, la vivieron, la apoyaron. ¿Hasta qué punto tienen capacidad de hacer un cambio de concepción o fortalecimiento de concepción? Y cada uno de ellos tiene sus intereses políticos. ¿Sí? Es una pregunta. Netanyahu en este momento se está jugando, estamos en una época en la que Netanyahu se está jugando ya no solo su carrera política, sino su destino judicial. ¿Cuál es el interés? Hasta ahora hemos visto, interesantemente, de derecha y demás, Netanyahu siempre, en esta década y pico, tratándose con Gaza, siempre ha sido cauteloso, incluso diríamoslo, en general fue a la chique. Aceptó cese del fuego en el 2014, que jamás no lo aceptó, y eso fue lo que le dio legitimidad internacional. El 2012 intentó terminarla, en una semana la terminó. Y en ese sentido es una pregunta. Si vamos a ver un Netanyahu distinto, quizás le pueda interesar alargar este asunto. Se está jugando también su imagen de Mar Bitajón, de señor Bitajón, y es una pregunta si sigue jamás tirando y pegando duro sobre Israel, ¿qué va a hacer en una situación así? Se está jugando, muchas veces decimos que en este momento este tipo de políticos se está jugando, mucho más allá ya del poder político, se está jugando cómo va a quedar escrito en el libro de historia. ¿Sí? En general uno queda escrito en el libro de historia por lo que pasa muchas veces en el final. ¿Sí? Así que pregunta abierta, individual, de análisis. Y vuelvo a la pregunta, entonces, antes de ir a las preguntas de ustedes. ¿Gobernabilidad se va a volver a una situación en la que jamás va a seguir siendo el dueño e Israel va a seguir una especie de cooperación tácita, sí o no? Daño militar, Israel va a salir parado de esto mostrando que el daño militar es tolerable y que puede jugar este juego más adelante o no, y en ese caso va a tener que tomar decisiones. Y el tema de la depalestinización del conflicto y la coexistencia interna con la población árabe. ¿Sí? Se va a seguir este proceso que aparentaba de integración cada vez más fuerte de la población árabe israelí, o estamos en llama Tzomet Drahim, se dice en hebreo, una encrucijada, ¿sí? Que quizás nos vuelva 30 años para atrás o nos lleve a una situación nueva de la que todavía no conocemos. En fin, yo cierro acá, espero que les parezca interesante y por supuesto estoy abierto a preguntas, lo que ustedes quieran, necesitan, a las órdenes. Muchísimas gracias, Tuti.
Hay acá preguntas en el chat. Te invito, si querés, Tuti, a abrir y ir leyendo la pregunta y ya ir contestándola. En primer lugar, y bueno, después vemos si quedan más preguntas por hacer. Ok. Marcos pregunta, hola Marcos, pregunta, ¿quién le patrocina a Gaza y jamás todo el armamento? Interesante. Originalmente, Irán, vía marítima, vía Egipto, en los últimos años frenó. Irán puede ser también fuerzas o milicias chiitas o el propio Hezbollah y demás. En los últimos años Hamas ha empezado un proceso de producción propia cada vez más grande, es decir, cada vez más misiles con mayor capacidad balística, con mayor capacidad de ingresar armamento, y eso lo hace sin lugar. Es decir, y la plata es parte de la plata que, por supuesto, plata interna, pero también plata que la comunidad internacional o la comunidad regional ha pasado vía Qatar, que Israel permitió, ¿sí? Sabiendo que parte iba a ir a fines humanitarios y parte iba a ir a otros tipos de fines. Es parte de un riesgo que Israel aceptó y en buena medida lo aceptó como para poder dedicarse a otras cosas. ¿Sí? Te tapaste un ojo. Y nos está, no se está volviendo, es un boomerang que está volviendo en este momento. Pero todavía no sabemos cuánta es la capacidad real de Hamas. Es decir, yo no tengo esa información, si la tuviesen tampoco no la podría manejar, pero es la gran pregunta, en verdad. Hamas tiró en el año 2014, tenía 10.000 misiles más o menos con menor capacidad y tiró 5.000 en 52 días. ¿Qué quiere decir? Que podía seguir 52 días más de guerra quizás tirando a un ritmo similar. Hoy aparentemente tendría casi el doble, o un poquito menos, con más capacidad. ¿Cuánto de eso Israel sabe? ¿Cuánto puede eliminar? Todas esas cosas son obviamente temas de inteligencia militar que no tengo acceso, pero para los tomadores de decisiones, como lo llamamos, son obviamente ¿cómo se dice? La información central. O sea que la pregunta es muy relevante, pero no tengo la respuesta. Fuera de lo que comenté, por supuesto. Teniendo en cuenta todos los posibles escenarios de imagen internacional que tiene Israel, pero también los peligros que corre el país teniendo la fuente de los misiles tan cerca de todo el país, ¿cuáles son las soluciones más viables, tanto en imagen internacional como en solución real para el Estado? Que es la pregunta, sí, para los que estudiamos temas de legitimidad, es la pregunta constante, ¿sí? Es decir, por un lado está la preocupación de la imagen, de cómo te miran, ¿sí? El mundo. También legitimidad interna, cómo te mira la propia población. Muchas veces uno se opone al otro. Y el tema militar. La década esta la podríamos llamar también la década de la legitimización. Constantemente Israel hablaba de si tenemos legitimidad, no tenemos legitimidad, quién nos da legitimidad, quién en el mundo nos da legitimidad. Yo lo llamé batallas de legitimidad. ¿Sí? Si a alguien le interesa, les puedo mandar artículos sobre el tema esto de batallas de legitimidad. Pero suficientemente grave como para que en Israel el daño sea grave. Y al tomador de decisión le importa bastante menos lo que el mundo piense. Es toda una cuestión de balance, en definitiva. ¿Cuánto el elemento militar va a generar un daño? ¿Y cuánto a nivel internacional la imagen esté generando un daño? Y esa es una pregunta constante que Israel se hace. Esa balanza, digamos, la hace constantemente y la hace todos los días en base a los eventos del día. ¿Sí? ¿Cómo estamos en el mundo? ¿Cómo estamos cobrando adentro? Y en ese dilema intenta buscar muchas veces un punto medio, a veces para acá, a veces para allá, depende de lo que pasa a las 8 de la noche cuando hay informativo y hay que explicarle a la gente qué está pasando. Si a alguien le interesa, este es el dilema constante que tiene Dover Tzahal, se puede decir
los agentes de comunicación israelí, el portavoz del ejército israelí, que hacia adentro tiene que decir Tzahal Hazak, ¿sí? Así, con esa voz de Dugri, de decir nosotros somos fuertes y damos seguridad a nuestros ciudadanos, y hacia afuera, ser Hazak, ser fuerte, vende menos, ¿sí? Y hacia afuera vos sos víctima, querés mostrarte víctima y débil, y en esa dicotomía siempre siempre el Estado de Israel está presente, y fuera de eso hay una realidad, ¿sí? Pasan cosas y hay que responder a esas cosas que pasan. ¿Qué tan cerca o tan lejos está la Kiryat Moriah de la Franja de Gaza? Jerusalén está relativamente lejos, han tirado sobre Jerusalén, en general tiran un poco más a la entrada de Jerusalén, cuando tiraron un poco más a la entrada de Jerusalén por el miedo de que caiga quizás también en la parte de los barrios árabes de Jerusalén. No puedo responder a esa pregunta fuera de decir que en este momento el fuego se está concentrando sobre la zona de Tel Aviv grande, como se le dice. Y ahí es donde en este momento, es decir, ni que hablar en el sur, que originalmente, que no solo ahí ya son misiles, sino otro tipo de raquetas, y Patzmarim se le dice acá en hebreo, mucho más de, digamos, que hay menos tiempo para poder reaccionar, y en general ha sido hasta ahora los que generaron más daño en las últimas guerras. Hubo también, hoy anunciaron finalmente el nombre de un soldado que murió mientras estaba haciendo un patrol que fue disparado con un misil antitanque. Quiere decir que también es otra forma, y se ha hablado de posibilidad de atentados con entrada, penetración de fuerzas de Hamas y etcétera, que hasta ahora han sido evitadas. Si Dios quiere que siga así. ¿Qué apoyo? Pregunta Rosa Weiner. ¿Qué apoyo tiene el primer ministro por parte de la población para continuar con el enfrentamiento? Y este es el otro reloj de arena, se le dice, que el apoyo interno. Y hoy en día podríamos decir que creo que hay un apoyo grande, hay un consenso israelí de que Israel en ese sentido fue atacado y que tiene que responder. Pero por el otro lado, la debilidad del tema del gobierno y capacidad de gobierno, ya he visto artículos comentando como yo un poco mencioné, de si hasta qué punto, ¿sí? Un poco teorías de conspiración, como se dice, hasta qué punto está Netanyahu por detrás de esto. Y más, yo no voy tan lejos para decir que hay una intención de Netanyahu de llevar a esta escalada. No creo así, por lo menos no encuentro argumentos suficientemente fuertes para eso. Pero sí es una pregunta, ¿hasta qué punto la debilidad interna y que mientras tanto se está intentando armar gobierno y demás? No hay duda que cuando, ¿cómo se decía? Que los hermanos sean unidos, esa es la ley primera, porque cuando no están unidos, los devoran los de afuera, ¿no? Y bueno, en este momento el gobierno israelí, se puede decir, la clase política israelí no está unida. Así que eso es un hecho. Hola, dice Emily. Tengo una pregunta. Las redes están mostrando un montón de información falsa, pero quería saber sobre las acusaciones de una supuesta limpieza étnica por parte de Israel. ¿Eso surge solo por desinformación y apoyo ciego al lado palestino? ¿Hay algo que le da pie a esas acusaciones? No tengo los artículos que están mencionando al respecto, me imagino que está refiriendo ahora a artículos que surgieron en el último tiempo, pero es una acusación, digamos, vieja, que Israel hace limpieza étnica y etcétera. Hay un montón de críticas, yo creo que se la puede hacer a Israel, también en su trato con los palestinos, también con la población árabe. Yo no creo que haya ningún tipo de base para hablar de limpieza étnica en Israel. El que hable así, en vez de hablar, como se dice, con sismaot, con contraseña, con slogans, tiene que traer data, como se dice. Tiene que traer información y explicar de qué limpieza étnica se está hablando. Me imagino que se refiere al tema en Jerusalén. La situación en Jerusalén obviamente es brava y es mucho más compleja que poder reducirlo a llamarlo limpieza étnica. ¿Sí? Esos nombres, el que utiliza ese tipo de framings, como lo llamamos, esos encuadramientos, en general hace propaganda. Y ante la propaganda cae sola cuando no hay información por detrás. Así que hay que preguntar qué quiere decir en esos casos limpieza étnica. ¿Cómo ves el futuro de la autoridad palestina?
¿Cómo ves su rol en el conflicto? ¿Cuál debe ser la posición frente a la ADP? Yo creo que es una pregunta muy interesante, no sé. Es decir, Abu Mazen iba a hablar, iba a reunirse hoy de noche, supuestamente, con la Autoridad Nacional Palestina. Abu Mazen está ya en sus últimos, bueno, hace años que se viene diciendo que ya está en el final, y sigue y sigue. No le estamos deseando, le deseamos buena salud a Abu Mazen, por supuesto, pero lo cierto es que hace años que se vienen peleando, ¿verdad?, la Autoridad Nacional Palestina por quiénes son los sucesores. ¿Sí? Me acuerdo que al difunto Saib Arikat, uno de los negociadores centrales, yo lo entrevisté en Ramallah hace unos años para mi doctorado, y una de las preguntas que le dice, bueno, vos sos el próximo y sos el sucesor, y inmediatamente respondió diciendo, no, Abu Mazen no tiene sucesor, obviamente nadie dice que quiere ser el sucesor, y sin embargo hace años que se vienen peleando internamente entre los palestinos quién es el sucesor. Y parte de esto que está pasando, Mohammad Dahlan y otras figuras que si quieren, si algún día les interesa, podemos comentarlo, está por detrás de este asunto. ¿Sí? Cuando hay vacío político, como en física, ¿sí? Algo llena ese vacío. Y hay muchos que quieren llenar ese vacío y jamás ni que hablar que está ahí también. Así que es una pregunta abierta, pero muy relevante para esto que estamos hablando de la concepcia. ¿Sí? Parte de la concepción que habíamos hablado de dar gobernabilidad, decíamos, a ver, si la Franja de Gaza es un estado, la Cisjordania o Judea y Samaria, West Bank, llámenlo como quieran, es margen occidental, es otro estado. ¿Sí? Cuando yo pasé a Ramallah, la sensación fue que pasé hacia otro estado. Vi policía, vi gobierno, vi territorio, vi... ¿sí? Sensación de otro estado, Israel tácitamente, la derecha lo aceptó y aparentemente juega. ¿Hacia dónde va con la posible caída de la Autoridad Nacional Palestina? Es una buena pregunta. ¿Tenemos alguna pregunta más ahí? Relación entre el gobierno de Abbas en Cisjordania y Hamás en Gaza. En caso de seguir siendo complicada, porque Hamás justo intervendría en este momento en el cual hay complicaciones más con esa parte de Palestina que con Gaza. Hoy en día realmente se puede hablar de una Palestina con la cual Hamás tiene solidaridad, con las cuales tiran misiles, o en realidad Hamás aprovechó el momento más por la propaganda positiva que le puede traer a nivel interno e internacional. Recordemos, ante todo, había mencionado que salimos de Corona, ¿sí? Gaza en ese sentido sigue con sus problemas internos no menores, 70% de desempleo, y puedo seguir hablando. Quiere decir que hay problemas reales, ¿sí? No es solo propaganda y temas militares. En este barrio muchas veces la forma de manifestarse es vía misiles, es distinto. ¿Sí? Pero creo que la pregunta esta de la relación Hamás-Fatah, o sea, Hamás-Abu Mazen es la pregunta relevante. Vuelvo a la situación antes, es decir, de la concepcia. La concepcia era Hamastán en Franja de Gaza, Fatahstán en Cisjordania, la Autoridad Nacional Palestina, separados, porque ellos quieren estar separados, porque se odian entre sí, cada uno quiere poder para sí mismo, tienen sus ideologías distintas, y supuestamente eso era bueno para Israel, por lo menos en términos del gobierno israelí actual. Administrar el conflicto se lo llama esa doctrina. Administralo, separá, no resuelvas. ¿Sí? Tácitamente se va hacia no un Estado palestino, sino dos Estados palestinos. Hay quienes dirían 3 Estados palestinos si es que Jordania en algún momento dado se le sumase. Y puede ser que que estamos viendo sea un cambio de concepción. Si la guerra esta, si la operación esta se lleva a algo más grave, más grande, que implique que no poder volver atrás, y una posibilidad sería un daño suficientemente grande al Hamás que haga que la solución sea darle las llaves de la Franja de Gaza a la Autoridad Nacional Palestina. Otra opción sería que Hamás agarre el control de todo en una circunstancia determinada a futuro. Negociación con Hamás, abierta. Es decir, si hasta ahora lo hiciste tácito, quizás hay lugar para negociar. Si hay tantos intereses que se unen, quizás hay lugar para hablar con Hamás. Es un tabú en Israel, ¿sí?
pero hoy en día hay tantos tabús que se han quebrado en este último tiempo que uno más, o quizás simplemente una situación de no cooperación. Quizás lo que podemos llegar a ver, en verdad, ante un final de esta operación, de esta guerra, es una situación en la que Israel dice, bueno, jamás sigue estando ahí, le dimos duro, esperamos tener unos cuantos años de silencio, ¿sí? Unos cuantos años hasta que vuelvan a aparecer, a asomar la cabeza. Esto se lo llamó la doctrina de cortar el pasto. ¿Sí? Suena un poco feo, pero de que cuando el pasto sale un poco, se corta el pasto, ¿sí? Y cada 2, 3, 4 años se corta el pasto de nuevo. ¿Sí? Pasaron acá unos cuantos años más, pero se corta el pasto de nuevo. Pero sin cooperación, ni tácita, sin plata, sin valijas de Qatar, dejándolo jamás sufrir por lo menos un tiempo largo y esperando que venga arrastrado con, ¿cómo se dice?, con el rabo entre las patas. Quiere decir que estas son algunas de las posibilidades y obviamente que muchas de esas dependen en verdad del resultado militar. Nos estamos acercando a las 11, así que vamos a intentar, si les parece bien, acumular algunas de las preguntas juntas. ¿Qué medidas va a tomar Israel para aplacar las protestas violentas por parte de árabes israelíes? ¿Se está viendo más policías? ¿Se está viendo posibilidad de ayuda de policía militar más presente en estas ciudades? Es una discusión también ética. Hay quienes dicen, pero si se hizo con el corona, ¿por qué no se puede hacer acá? En general uno intenta que los militares separarlo del tema policíaco, pero evidentemente está habiendo un problema de gobernabilidad en estas ciudades y hay que tener cuidado de que se vaya de las manos. ¿De qué forma puede influir el reclutamiento de nuevos soldados? Nada, eso. Bueno, puede influir si se convocan reservas. Todavía no he escuchado de llamado de grandes reservas. Israel todavía no habla de una posibilidad de incursión militar, por lo menos yo no he escuchado al respecto, pero obviamente que eso cambiaría todo el escenario. ¿Crees que la política actual de Israel de responder militarmente en Gaza cada vez que Hamas o la Jihad ataca es efectiva? Y sí, uno puede dar cuando como se dice, cuando le piden un cachete puede dar el otro cachete o puede intentar defenderse. En Israel en general hay una tradición de intentar defenderse. La pregunta es cómo, ¿sí? Y la pregunta es si también cuando uno a veces tiene en la mano ¿cómo se dice? Un palo, un maquel, a veces sí también tiene un gezer, una zanahoria como para poder manejarlo de una manera más efectiva. Y eso es una pregunta hablando de esta concepción del último tiempo. Hay otros caminos para tratar de lidiar con esos ataques, viene por ese sentido, ¿sí? Una zanahoria es a veces algo que uno negocia para no solo disuadir por vías militares, sino para lo que llamamos un tambritz, para incentivar a cooperar. ¿Cómo está influyendo que llegando a las terceras generaciones a los árabes tendrían hecho... Ok, el tema de los refugiados, yo lo dejo un poco afuera, no creo que sea relevante, por lo menos en este tema en particular. Hola Tuti, no sé si sepas, grandes medios de comunicación, el tema de las mezquitas, que Israel atacó primero. ¿Será que realmente si lo empieza Israel o cómo? Si la pregunta de quién empezó primero siempre huevo y gallina, ¿no? Sí, hemos visto disturbios, manifestaciones, piedras que se acumulaban, choques contra policía y la policía reaccionó. Hay muchos que hablan de medidas que tomó Israel en su momento previendo que este tipo de cosas podía pasar. Es una pregunta muchas veces técnica. Creo que en su momento era relevante. Hoy con el diario del lunes de ver que jamás estaba preparado para esto, que ya tenía lo que llama su bank matarot, su banco de objetivos. Y, es decir, hoy en día creo que ya no es relevante. Hoy en día es claro que jamás quiso, yo creo, empezar esto, definió el timing, definió la forma, le impuso le impuso al Estado de Israel esta marajá, esta empresa, este asunto, y Israel en este momento tiene que lidiar con algo que quizás no era lo que previó originalmente o lo que le hubiese gustado que pasase originalmente. ¿Qué crees que pasaría si Israel se vuelve más suave en este tipo de situaciones con Hamas y no responde de una manera tan destructiva en Gaza? ¿Podría existir un camino de cooperación entre Gaza e Israel? Y es parte de esta concepción. La pregunta es qué es suave, si es a nivel militar o a nivel político. A nivel militar yo creo que Israel todavía está suave, con sinceridad les debo decir. El tema de los edificios que son tirados, buenas partes son cuarteles del Hamas, es más para la foto,
¿sí? Es decir, para el tema de la foto de Nitzajón, de victoria. El israelí necesita ver que nos pegan a nosotros, también del otro lado estamos pegando y obviamente generarle un daño a, a las fuerzas del Hamas. Pero la pregunta es si Israel podría negociar o dialogar de una manera distinta con Hamas. Yo creo que no es relevante ahora, pero esta es una pregunta, creo que va a ser relevante en una semana o dos, cuando ya esto se esté finalizando, y es cómo se va a finalizar. Cuando ya la pregunta no sea si le generamos un daño suficiente y si tenemos la imagen de la victoria, cuando Israel, si Dios quiere, ya llegue a esa situación, ¿cuál es el paso después de eso? ¿Sí? Y yo creo en ese sentido de que hay que pensar quizás en algo distinto. Y también mucho de eso va a depender de qué pasa internamente en Israel. Probablemente un gobierno nuevo en Israel esté dispuesto a hacer cosas distintas a lo que había previamente. Quiere decir que hay muchas variables que están presentes acá. Hola Daniel, ¿crees que este nuevo enfrentamiento puede fortalecer a Hamas frente al Fatah? No hay ninguna duda, ¿sí? Hamas es visto como el campeón de la causa palestina en este momento, que está dispuesto a ir para adelante, también la Jihad Islámica, ni que hablar con estas imágenes de atacar Jerusalén, atacar Tel Aviv, demostrar que empieza y dirige la cuestión. No hay ninguna duda que Hamas en este momento está muy bien parado en la calle palestina. Esperemos unos días cuando Israel empieza a generar un costo al lado palestino, a ver si eso va a cambiar. No solo en la última guerra del 2014, ya la población israelí empezó a pedir, sobre todo en la cercana a la Franja de Gaza, empezó a pedir, se le terminó lo que llama el reloj de arena, si no me acuerdo que habíamos visto buena parte de las ferias en la Franja de Gaza, la gente saliendo a protestar contra el Hamas, y obviamente que salir a protestar contra el Hamas en la Franja de Gaza es que estás desesperado y obviamente que ahí no hubo mucha capacidad de escucharlo, ¿sí? Hamas respondió con balazos, pero entendió el mensaje y en buena medida eso hizo cerrarlo. Vamos a ver si eso pasa, pero para eso hay que esperar un poco más. ¿Cómo le explicaría qué está pasando a gente que estaba desinformada o mal informada? Creo que hay que intentar ser sincero, creo que hay que intentar ser abierto, creo que hay que intentar traer la información que uno realmente tiene, intentar traer el punto de vista no solo del otro lado, que tiene quizás sus argumentos, sino también el punto de vista israelí. ¿Sí? Generar empatía, se le suele llamar generalmente, y eso implica contar el cuento de cada uno, cómo uno lo vive, cómo lo vive la familia, cómo también en Israel esta situación no es feliz. ¿De qué forma puede influir el reclutamiento? Bueno, esto ya hablamos. ¿Cuál sería el resultado si las dos partes del conflicto sacan su 100% para atacar al otro? ¿Ganaríamos nosotros? Y me cuesta pensar que Israel saque. Hasta ahora nunca Israel sacó su 100%. Probablemente, si no lo hizo hasta ahora, después de haber pasado sustos como en Yom Kippur y demás. Creo que la pregunta no es si saca el 100%, sino qué pasa si Israel saca el 40, el 50, el 60%, y eso genera un daño en bajas palestinas tan grande que eso le genera un problema a Israel. Creo que esa es otra pregunta muy, 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 muy brava, pero para la próxima semana, digamos. Hola Daniel, ¿cómo estás? Muchas gracias por toda la información. Nos preocupa mucho como padres qué es lo que va a pasar con el programa y nuestros chicos, qué es lo que tenía planteado hasta el momento. Yo les pido disculpas que yo no hablé como representante de ANOAR, traje mi análisis, no quise haberlos asustado. En ese sentido, si quieren, les puedo hablar ahora como ciudadano israelí, que yo confío que, como veces anteriores, Israel va a saber manejar esta situación y los programas van a saber manejar esta situación, y por supuesto que manejan acá el tema de seguridad con la responsabilidad que lo amerita, y esperemos que en ese sentido no haya sorpresas y que, por supuesto, toda esta experiencia no sea más allá de de esas experiencias que a todos nos tocó vivir alguna vez cuando tuvimos este año en Israel, o para los que tenían familiares Olim aquí viviendo en Israel, parte de lo que todo le lamentablemente vivió, y algunos más fuertes, otros menos, pero creo que todos entendemos que es parte de ser israelí y decidir vivir en estos barrios. ¿Cómo saben los misiles Qassam? Vamos a dejarlo ahí, temas militares más complejos, técnicos. ¿Y qué desencadenó el comienzo de la escalada de violencia? Distintas posturas al respecto. Intenté contar un poco el cuento en general.
Y creo que todas las posturas pueden a veces tener un poco de verdad, ¿sí? Cuando uno cuenta, es como una obra de arte, ¿sí? Que cada uno la vea la obra de arte un poco distinto. En ese sentido, yo intenté contar un poco mi narrativa de los eventos en forma rápida, pero creo que en ese sentido eh, hay lugar para distintas opiniones y por lo pronto en Israel creo que hay un consenso. Si preguntaban antes del apoyo, creo que hay un consenso bastante general que esta guerra le ha sido impuesta a Israel. Es decir, esto es importante plantear. Es decir, Israel ha peleado, si algo que se aprendió en la guerra del 82, hablamos de Intifada, hablamos de Yom Kippur, etc. Si algo que se habló de la guerra del 82 es que Israel no puede pelear guerras que son Rajok Me'ain, lejos del ojo, lejos del corazón. Es decir, la sensación de que estás peleando una guerra que es Yesh Brera, es decir, que es opcional. Creo que hay un consenso en Israel, por lo menos no he visto encuestas, pero me da la sensación que hasta ahora, por lo menos Sí, los ahora medios de bueno. comunicación así lo muestran, que esto es una operación, una guerra que se le ha sido impuesta, y hasta ahora creo que Israel lo ha visto así. Es posible que con el paso del tiempo se vayan a abrir también brechas en ese sentido, y bueno, también eso va a afectar en cómo Israel reaccione al respecto. Bueno, para mí fue un honor, espero que a ustedes también, que haya aportado un poco de conocimiento, un poco de ideas. Por supuesto, podemos seguir en contacto, pueden buscar por mail o simplemente quizás googlear el nombre y quizás ahí aparecen algunos de los textos que les mencioné que quizás también pueden servir para ver algunos de los temas que yo trabajo si es que a alguno le interesa más desde el punto de vista académico. Un saludo grande y gracias por la oportunidad de pasar esta noche con ustedes. Muchísimas gracias, Tuti. La verdad que fue un momento súper interesante y muy necesario. Sobre todo agradecerte por la predisposición de que literalmente de ayer para hoy accediste a este espacio. También aprovecho para agradecer al CEBET organizador, la gente de Maniguta Argentina y México. Obviamente que hay muchas preguntas que quedan sin contestar quizás ahora por cuestión de tiempo, gente que todavía hubiera querido preguntar y no preguntó, puede acercarse a nosotros, a Shlihim, Peilim, y obviamente podemos trabajar las preguntas. A la gente que está acá, padres de Akshara, que entendemos preocupaciones, transmitirle la tranquilidad que no solo hacemos todo, sino que tenemos todas las medidas necesarias para mantener a sus hijos seguros, contenidos. Estamos en una época difícil, esperemos que pase pronto, pero les pedimos la confianza y el apoyo a nosotros que estamos haciendo todo para que esto se pueda vivir de la forma más aceptable y segura para todos. Muchísimas gracias. Les mando un saludo muy grande y esperemos que la situación acá en Israel obviamente mejore y que obviamente la situación en vuestros países también mejore con los problemas que existen en la actualidad. Saludos y nos vemos.